Bueno, bienvenidos. Hoy llegamos al último video en donde hablaremos de mecanismos efectores humorales. Yo les había comentado en clases anteriores que el mecanismo efector humoral podía llevarse a cabo mediante la activación del complemento. Esto quiere decir que las inmunoglobulinas son capaces de activar el complemento. Entonces, en este video nos vamos a centrar en esta vía. Acuérdense que el sistema de complemento es un grupo de proteínas que están preformadas, ya existen en la circulación de la sangre, pero están de manera inactiva. Su expresión es constitutiva, o sea, todos los individuos tenemos esas proteínas y todas están distribuidas por todos los tejidos. Estas proteínas están sintetizadas por células especializadas, algunas células hepáticas, pero también por macrófagos y fibroblastos y de manera muy importante en células epiteliales y endoteliales. Una vez que se activan e interaccionan entre sí, ahí se produce una proteólisis secuencial que genera productos enzimáticos que tienen una actividad proteolítica y que van a eliminar los microbios. Entonces, ustedes vieron en los teóricos de inmunidad innata las otras dos vías de activación del complemento, que son la vía alternativa y la vía de las lectinas. En la vía alternativa, C3b se escindía sobre la superficie del microbio, y en la vía de las lectinas plasmáticas reconocen manosa y activan el complemento. En este caso vamos a ver cómo las inmunoglobulinas activan el complemento. Hay un concepto muy importante que es que los anticuerpos van a activar el complemento, pero solamente si estos están unidos a las superficies de patógenos. Esto tiene una explicación. La molécula de C1q debe unirse al menos a dos cadenas pesadas de inmunoglobulinas para activarse, y cada región de Fc de inmunoglobulinas tiene una sola unión para C1q. Esto quiere decir que se precisan que se acerquen varias moléculas de inmunoglobulinas, y esto ocurre cuando varias moléculas se unen a un antígeno multivalente. Ustedes saben que quienes activan el complemento son la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G. En el caso de la inmunoglobulina M, cuando circula libre en la sangre, tiene una forma planar, ¿no? Ahí el C1q no puede unirse a ella. Sin embargo, cuando esta inmunoglobulina soluble se une a antígenos en la superficie celular, cambia su conformación tridimensional y expone las regiones Fc para que sean reconocidas por C1q. ¿Ah? La IgM puede unirse a dos moléculas de C1q y es más eficaz para unirse al complemento que las IgG. En el caso de las IgG, también se precisan que las mismas estén unidas a antígenos en la superficie celular, y C1q se une a los dominios CH2 de las IgG y CH3 de las IgM. Entonces, dijimos que en la vía clásica de activación se inicia por la unión de C1q al anticuerpo. ¿Cómo es esto? Primero vamos a hablar un poquito del C1q. El C1q es un hexámero que tiene 6 cadenas globulares que se unen específicamente a la porción Fc. Estas cadenas se unen por la porción por la región globular H. Y luego el C1q tiene dominios catalíticos como el dominio R y el dominio S, que forman tetrámeros, y cuando dos o más regiones de las regiones globulares H se unen a FCs de IgG o IgM, el C1R se activa y escinde al C1S. Esto hace que el dominio C1R2S2 esté activado. Cuando este dominio está activado, escinde al C4 que está unido en la superficie. Entonces el C4 va a ser escindido en el fragmento C4A y en el fragmento C4B. El C2 forma el complejo que se une a C4B, que va a escindir al C2 en C2A y C2B. El C2 permanece
unido a C4b y forma lo que se llama la C3 convertasa. La C3 convertasa a su vez cliva a C3 en C3A y en C3b, y ese C3b se une al complejo C4b y 2A para formar la C5 convertasa. Y la C5 convertasa culmina en la formación del complejo de ataque a la membrana, que lo vamos a ver más en detalle en la imagen que sigue. Entonces, la formación del complejo de ataque a la membrana es crítica para la función del complemento para eliminar microorganismos. Entonces, ¿cómo se pasa esto? La C5 convertasa va a escindir a C5 en C5A y en C5b. C5b va a permanecer unido a la membrana celular y se va a unir a las proteínas que siguen en la formación del complejo de ataque a la membrana. Estos son C6, C7 y C8. Pero ¿cómo se pasa esto? C6, C7 y C5 vienen en forma soluble, se unen a la membrana y quien debe estabilizar este complejo es C8. C8 lo estabiliza, pero no está activo. Para que esté activo, tiene que venir C9 y formar el poro en la membrana. Este poro lo que va a permitir es un movimiento libre de agua y de iones que va a provocar una tumefacción osmótica que va a terminar por lisar a la célula. Entonces, des en cuenta que esto es para matar un microbio, pero de ninguna manera tendría que pasar que el complemento se active sobre células del organismo del hospedero o del organismo del individuo. Entonces hay un mecanismo de regulación del sistema del complemento. Y este mecanismo es importante porque, como les decía, evita el ataque a células normales del hospedero. No se debe activar en células sanas. Acuérdense que hay una activación espontánea del complemento, pero es muy baja. Pero por eso se puede dominar y puede controlarla porque hay mecanismos reguladores. Entonces, mecanismos reguladores, hay mecanismos generales, que se refiere a componentes que se inactivan espontáneamente si no son estabilizados enseguida, y mecanismos específicos en donde ya hablamos de proteínas que regulan y que inactivan los componentes de complemento, que en su conjunto se llaman proteínas RCA o reguladores de la activación del complemento. Pero lo vamos a ver un poco más en detalle. Recuerden que estas proteínas son propias de las células del hospedero, no encontrándose en las superficies microbianas. Entonces, ¿a qué nivel se puede regular la activación del sistema de complemento? Bueno, puede ser antes del ensamblaje de la actividad convertasa, puede ser después del ensamblaje de la convertasa o puede ser en el ensamblaje del complejo de ataque a la membrana. Esto está esquematizado en esta diapositiva y ahora vamos a pasar a la regulación del complemento antes del ensamblaje de la actividad convertasa. En este caso, el C1-INH es una serpina, o sea, un inhibidor de seroproteínas, que se convierte en una diana para el complejo C1R2S2. ¿Se acuerdan? Aquel complejo que debía ser activado en el C1Q para que comience la cascada del complemento. Entonces C1-INH se une a este complejo de manera covalente y hace que este complejo se disocie de C1Q. De esa forma limita el tiempo durante el cual se dispone de un C1Q activo. Hay pacientes que no tienen, tienen mutada esta proteína y que realmente tienen problemas fisiopatológicos que pueden llegar a ser graves. ¿Cuál es la otra forma de inhibir el complemento antes del ensamblaje de la actividad convertasa? Bueno, la C3 convertasa en la vía clásica o la C3 convertasa de la vía alternativa pueden ser inhibidas por DAF. DAF quiere decir acelerador de la degradación en español, en donde DAF forma un complejo con C4b y compite con C2a de la vía clásica o con el BB de la vía alternativa. Esto hace que no se continúe con la cascada del complemento.
Entonces, estos reguladores que inhiben de forma selectiva la activación del complemento, solo la tienen las células del hospedero, pero no la tienen las células de los mamíferos, y esto es para que no sean dañadas las células del hospedero. Por otro lado, yo les decía que se puede regular el sistema del complemento luego del ensamblaje de la convertasa. Entonces, esto es así. Luego que la C3 convertasa cliva a C3, C3b se une a la membrana plasmática. Allí el factor 1, ayudado por otros como MCP y SR1, el que se llaman cofactores, rompe a C3b y lo transforma en IC3b. Y el IC3b no es inactivo, no tiene capacidad de continuar con la vía del complemento. Por otro lado, podemos regular el complemento durante el ensamblaje del complejo de ataque a la membrana. Acuérdense que yo les decía hoy que este complejo no era activo, era estable pero no activo hasta que venía el C9. Entonces, el CD59 actúa uniéndose al complejo de ataque a la membrana, aquí, y no permite la incorporación de C9. Por ese lado, inhibe la formación del MAC. También existe la proteína S, que es un inhibidor, una proteína plasmática que se une a este complejo y que asegura que las células normales no se lisen porque este inhibidor está en células del mamífero también. Bien, entonces vimos las funciones del complemento, cómo se regulan. Las funciones pueden ser esquematizadas de esta manera. El complemento lisa las células, lisa bacterias y lisa virus. Promueve la opsonización. Acuérdense que los macrófagos, por ejemplo, tenían receptores para el complemento y opsonizaban bacterias. También células como los mastocitos tienen receptores para el complemento que ayudan a su función efectora y hacen que se degranule. Y hay una actividad muy importante del complemento que es la depuración de los complejos inmunes. Acuérdense que se generan en la sangre complejos inmunes, antígeno, anticuerpo, y que el complemento ayuda a que las células lo ingieran y lo destruyan. Y esta función del complemento se traduce en compromisos a nivel fisiopatológico porque cuando estos inmunocomplejos no son removidos se depositan en la membrana basal de los vasos sanguíneos y por ejemplo en el riñón pueden dar lo que son las glomerulonefritis, pueden en otros tejidos provocar daño tisular, están en la base de las enfermedades autoinmunes como el lupus sistémico o de algunas inmunodeficiencias. Bien, aquí hay un esquema en donde lista cada producto del complemento y un poco la función que tienen. Vieron que tiene una función muy importante en lo que es el proceso inflamatorio, que ustedes van a ver bien en los videos de inflamación. Y acá hay una serie de palabras claves que pueden utilizarlas para el estudio, para el examen y los parciales. Bueno, por aquí terminamos con los mecanismos efectores humorales. Espero que haya servido y como siempre, estamos a disposición para preguntas o dudas. Muchas gracias.